Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este Palacio de Justicia, el Salón de Plenos Ignacio Luis Vallarta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y no quiero iniciar esta sesión sin antes felicitar a todas las abogadas y a todos los abogados que se encuentran presentes y también que nos siguen a través de las distintas plataformas. Muchas felicidades, hoy es 12 de julio, Día del Abogado, y solicito un fuerte aplauso para todas las abogadas y abogados. Bien, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Daniel Espinosa Licón, quien es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo. También contamos con la presencia del maestro José Luis Tello Ramírez, quien es secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco. Asimismo, contamos con invitados especiales, como lo es el doctor Guillermo Raúl Cepena Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. También agradecemos la presencia del maestro Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, quien, además de connotado abogado, jurista, también es un extraordinario artista que nos está apoyando con la exposición de obras en los pasillos de este recinto de justicia. El día de hoy tendremos la exposición del tema de la reforma laboral, precisamente por conducto del doctor Daniel Espinosa Licón, quien es presidente del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para lo cual me permitiré cederle el uso de la voz para que nos dé su magistral intervención. Buenas ya tardes, ¿verdad? A todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a esta su casa, el Palacio de Justicia. Siempre para mí es un placer y un honor ser partícipe de autorizar y votar siempre a favor de que eventos del nivel académico que el Colegio de Abogados trae sean autorizados por este pleno. Así como lo prometí, hoy se dio cuenta en el pleno a los magistrados y magistradas integrantes del reconocimiento que se hizo y se autorizó que sea exhibido ese reconocimiento en el Salón de Expresidentes y Magistradas, que a partir de hoy ya estará en exhibición ese reconocimiento. Sea José Luis Tello. Gracias. Bueno, el tema de la reforma laboral, se los voy a decir de una manera muy peyorativa cuando alguien me preguntó que cómo veíamos desde el Poder Judicial el hecho de esta reforma laboral y que ahora transitara del Ejecutivo al Judicial. Y yo le digo que es como que nos asignan a un chamaco de 13 años en adopción, sin recursos y hacernos cargos de él, pero con problemas de conducta. Y bueno, lo cierto es que en América Latina el tema de justicia laboral dependió del Poder Judicial, solo que en México por cuestiones políticas se determinó que debería de depender del Poder Ejecutivo por esos controles que en antaño se tuvieron, por ese corporativismo de voto que generaban los sindicatos, pero también el control que se tenía sobre el patrón, pero también sobre el capital humano. El capital humano a través de los sindicatos y los cúpulas patronales, pues a través precisamente de las cúpulas de las organizaciones, y tener de alguna manera corporativizado el voto en favor de un partido político. De manera histórica, entonces, así fue como se generó, y decir que si bien desde la Constitución del 17 se plasmaron esas reglas de justicia laboral, funcionó y funcionó bien en el Estado mexicano, pero también reconocer que llegó a una caducidad ese procedimiento.
que en su momento sirvió, que en su momento fue una herramienta útil para resolver los conflictos laborales y generar una paz laboral en el país, en los estados y en los municipios. Y funcionó, insisto, pero llegó un momento de caducidad, y esa caducidad no es porque al interior del Estado mexicano se haya advertido la caducidad, porque primero, la primera reforma que vimos pues fue la penal, a los diversos artículos de la Constitución para tener un sistema acusatorio. Luego, después viene la reforma mercantil, para tener también este procedimiento mercantil oral, que cobró vigencia primero la mercantil, posteriormente la penal, y después viene la laboral. Y en ese sentido, todavía estamos en espera de que se concretice esa justicia cotidiana, que también se concretizó en esta reforma al artículo 73, fracción 30 de la Constitución, para dar competencia a la Federación a generar una legislación única en materia procesal civil y procesal familiar. Reforma que desde el 15 de septiembre del 17 se generó, dando un vacatio legis de 180 días, que fenecieron en marzo del 2018. Desde el 2018 debiéramos de tener una normativa nacional en tratándose de justicia cotidiana en materia procesal civil y familiar. El Congreso de la Unión no cumplió con ello, y ya sabemos, ¿verdad? Son los abogados los que vienen a reclamar vía amparo el que el Congreso de la Unión haya incumplido con este vacatio legis constitucional y que devino en una parálisis, una parálisis a los congresos de los estados, porque se vedó la posibilidad en términos del 124 constitucional que los estados generaran modificaciones a su normativa procesal, dado a que ahora es una facultad exclusiva de la Federación. Fíjense bien, desde el 2018 debemos de haber tenido esta normativa. Viene la pandemia y con ello muchos congresos de los estados, poderes judiciales, vieron la necesidad de que se contemplara la justicia digital, al menos en una parte, al menos en un buzón electrónico, pero no se pudo, dado a esta posibilidad vedada a los estados. Tamaulipas, que decide, el estado de Tamaulipas decide tener una reforma procesal civil, la cual se resuelve en el sentido, dada una controversia que promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de que efectivamente es inconstitucional y que entonces los estados tuvieron vedada la posibilidad desde marzo del 18 a generar una modificación al Código Procesal Civil. Y bueno, vienen después este amparo donde la Corte da un vacatio legis a otro vacatio legis al Congreso de la Unión, que este año sea aprobado el Código Único en materia adjetiva de justicia cotidiana, el cual se trabajó por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, otro se trabajó por el Senado, y están estos dos proyectos en el Senado. El 3-4 de agosto estaremos todos los presidentes y presidentas de poderes judiciales del país instando a las señoras senadoras y a los señores senadores que aprueben este proyecto que se trabajó por CONATRIP, jueces, juezas, magistrados y magistradas, así como catedráticos y académicos de lo largo y ancho del país participaron en la conformación de este código adjetivo, pero al día de hoy no lo tenemos. Y bien, esta reforma en materia mercantil fue un compromiso asumido por el Estado mexicano en el TEMEX, el tener una justicia mercantil más eficaz y eficiente. En un análisis que había hecho Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, se había establecido que un juicio penal se tardaba 3 años, más o menos, desde que se presentaba la denuncia hasta que estaba la sentencia, solamente primera instancia, sin hablar de segunda instancia y la vía extraordinaria del amparo. Y en materia
mercantil establecen que el tiempo aproximado desde que se presenta la demanda hasta que está la sentencia ejecutoriada son 2 años, 6 meses. Tiempo aproximado, materia mercantil. Y en ese sentido, los norteamericanos dicen, pues nos queremos invertir, queremos inversión en el Estado mexicano, pero a esta inversión le queremos dar certeza jurídica. Y la certeza jurídica está en que si hay retrasos en los flujos económicos de pagos, de cumplimiento de las obligaciones comerciales, pues tenemos que ir al juicio. Y si me mandan a un juicio que dura 2 años, 6 meses aproximadamente, y que tenemos el 44% de probabilidades de ganar, es decir, tenemos más probabilidades de perder nuestra inversión, de no obtener y recuperar nuestro flujo económico, porque es más alta la probabilidad de perder, de no recuperar ese ingreso a la de ganar. De manera tal que entonces, para generar esa certeza jurídica requerimos un cambio en el procedimiento mercantil. Y la propuesta de ellos, pues es el juicio oral mercantil, que paulatinamente, lo sabemos, ha ido entrando, primero por montos, pero el proyecto es que finalmente todo el juicio mercantil quede de manera oral, bajo el capítulo que ya se plasmó en el Código de Comercio. Posterior a esto, el tema de justicia cotidiana, para lo que tanto los norteamericanos como los canadienses les interesa, es el flujo comercial. Por eso, la primera reforma y la que se impulsó con mayor velocidad fue la mercantil. La próxima es la civil. La familiar, dicho sea de paso, pues generamos unidad en el procedimiento, pero el interés de ellos es netamente económico y generar una certeza jurídica a su inversión. Y en ese sentido viene la reforma mercantil y no se ha concretizado la reforma adjetiva en materia civil y que se lleva de la mano a la familiar. Bueno, además, en este compromiso del Estado mexicano viene el otro tema, el tema de justicia laboral, donde los norteamericanos o los inversores advierten que también es un procedimiento opaco, oscuro, lento, que ha llevado a hacer quebrar a pequeñas empresas. A las grandes empresas no, pero ¿cuántas pequeñas empresas ustedes conocen que con un laudo hacen quebrar a esa empresa? Con un solo laudo. ¿Motivado a qué? A que el juicio se retrasó y que debería de terminar en un tiempo aproximado de 2 años. Y no es cierto, encontramos juicios laborales de 8 años, 9 años, 10 años, que van contando y contando y contando los salarios caídos. Y que actualizado ese salario caído más todos los accesorios que se le suman, pues hacen quebrar a una pequeña empresa. De manera tal que entonces el otro aspecto donde los inversionistas advierten que hay una temática que es de su interés es la reforma laboral. Y por eso tenemos 2 instrumentos internacionales. El Acuerdo 98 de la OIT y tenemos todo el capítulo 23 del TEMEC, donde a través de estos instrumentos internacionales se vincula al Estado mexicano a generar una reforma en materia laboral, buscando rutas. El procedimiento que se toma como ejemplo, como base, para generar de ahí una normativa adjetiva, pues es la Argentina, porque ha sido en América Latina la más exitosa y se considera que es una doctrina adjetiva más asequible a la forma de pensar, de actuar a los mexicanos, y que se tendría que solamente hacer unos ajustes, adecuaciones, como dijera Octavio Paz, el gran Octavio Paz. No es lo mismo adoptar que adaptar. No se adopta totalmente el procedimiento, se adapta el procedimiento a las necesidades mexicanas, a la corriente mexicana. Y bueno, así tenemos esta reforma del 24 de febrero del 2017 al artículo 123 constitucional y al artículo 107.
Esta reforma a la Constitución genera entonces, a su vez, un plazo de vacatio legis para que se genere una reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se regule un procedimiento homologado a lo largo y ancho del país. Y en este sentido, el 1 de mayo del 2019 tenemos la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en cumplimiento ya los lineamientos dados desde el pasado 24 de febrero del 2017 a la Constitución. Y en esta reforma del 1 de mayo del 2019 se decreta un vacatio legis de 3 años. Y aquí quiero hacer una reflexión. Para la reforma penal, en el 2008 se dio un vacatio legis, ustedes recordarán, de 8 años. ¿Por qué se pensó en 8 años? Bueno, porque teníamos que tener, 1, infraestructura. Transitar del sistema tradicional a un acusatorio oral adversarial requería entonces de nuevas instalaciones, de nueva infraestructura, donde tenían que ser videograbadas las audiencias. Y en ese sentido nos dieron un vacatio legis de 8 años para que cobrara vigencia la reforma penal, para 1, crear la infraestructura, 2, capacitar a todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal, que estaba desde los policías, peritos, mediadores y conciliadores, fiscalía, los fiscales, jueces y demás personal administrativo y jurisdiccional del nuevo modelo. Y para eso nos dieron 8 años. Pero resulta, defensores, ¿cierto? Resulta que como buenos mexicanos dejamos todo al final. Así como en la tarea que nos dejan en la escuela, el trabajo de investigación, y un día antes es nuestro plato fatal, así como contestar la demanda o contestar el requerimiento que nos hace el juez y lo dejamos a última hora. Como buenos mexicanos y siguiendo esa filosofía de amor a la mexicana, pues lo dejamos al final, creyendo y esperando que iba a haber una prórroga a esta reforma penal que nunca llegó, porque pues era un compromiso, una obligación que teníamos hacia organismos internacionales, de manera tal que nunca llegó esa prórroga para la justicia penal, pero sí nos dieron 8 años. Y hubo una inversión extraordinaria de USAID, de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo de América Latina, para la conformación, 1, de la infraestructura y para la capacitación. USAID dio recursos para construir a lo largo y ancho del país 330 salas de oralidad. Cuando nosotros llegamos a una sala de oralidad, estas 14 salas que nos encontramos aquí en el 1er distrito o en los distritos regionales, todo fue construido con recursos de USAID, de la Embajada Norteamericana. Ellos asumen el compromiso de apoyar, y sí, algún apoyo federal que también hubo. Y bueno, 8 años nos dieron de vacatio legis para la reforma penal, porque transitábamos del procedimiento escrito, netamente escrito, al oral, y entender que ahora todo iba a ser videograbado y la forma que ahora ya tenemos como ordinaria. Pero ¿qué sucedió para la materia laboral? Que nomás nos dicen que 3 años y no 8 como ocurrió en la materia penal, porque teníamos que empezar de ceros. Uno de los proyectos eran que no podrían ser los mismos operadores del sistema tradicional los nuevos, porque ellos decían que nos íbamos a traer, como dicen los dominicanos, las mañas, las mañoserías del sistema tradicional, llevarlas al nuevo modelo. Lamentablemente cayeron, ¿verdad? Lamentablemente se trajeron, como dicen los dominicanos, las mañoserías del sistema tradicional al modelo acusatorio. Y en un tema tan sencillo como el que si íbamos a tener un expediente digital regulado en el Código Nacional, chéquense el artículo 51, habla de la videoconferencia en tiempo real.
Chéquense el artículo 71, último párrafo, habla de los expedientes almacenados de manera digital, electrónica u óptica. Y ya habla de autenticaciones, no de certificaciones. El comprender un documento digital, el artículo 380, todo soporte material que contenga información. Todo soporte material que contenga información. Las inspecciones, antes eran inspecciones oculares, así expresamente regulado en el Código Procesal Penal, ahora son inspecciones. Y nos dice todo aquello que sea percibido por los sentidos. Entonces, ¿yo puedo hacer una inspección por lo que huelo? Sí. Imagínense una explosión, imagínense un delito de incendio, donde ¿qué voy a percibir? Lo que se está oliendo. Pero esos conceptos sí se ajustaron, se adecuaron a conceptos modernos, innovativos, de lo que teníamos frente a nosotros. El artículo 450, que regula incluso la posibilidad de un juicio a través de videoconferencia. Pero resulta que nos trajimos las mañas del sistema tradicional y seguimos trabajando bajo un expediente, una carpeta administrativa, que ustedes la checan en el Código Nacional, no existía, porque era una figura que no debiera de existir, la carpeta administrativa. Y ahora resulta que la carpeta administrativa también es de tomos. Porque claro, algunos jueces federales en amparo, algunos magistrados de tribunales colegiados, algunos magistrados de recurso de alzada de segunda instancia, ordenaban a los jueces las transcripciones completas de las audiencias. ¿Por qué? Porque como don Jaimito querían evitarse la fatiga de ver la audiencia. No entendían que ahora para revisar un recurso de apelación para el análisis de las constancias era poner el audio video con su cafecito y analizar y tomar sus notas, no estar leyendo. Pero no, ellos estaban acostumbrados a leer y entonces ellos no quieren revisar la audiencia, quieren revisar las versiones estenográficas de las audiencias, es decir, las transcripciones literales de las audiencias. Y entonces esto es lo que ha llevado que las carpetas administrativas sean tomos. A mí me tocó entrar en 1991 al Poder Judicial y entonces había expedientes de hasta 40 fojas, todo el expediente, y con eso se dictaba una sentencia. Ahora resulta que nada más en una audiencia inicial ya se hizo de 40 fojas la carpeta administrativa. Ojo, figura que no debe de existir. Debe de existir una carpeta única, un registro único de carpeta. Y entonces lo tiene la fiscalía y luego llega al juzgado y le ponemos una carpeta administrativa que no debe de existir. Vamos en contra de la normativa procesal. Por eso digo, nos trajimos mañoserías, mañas y cosas que no debieron de existir en el nuevo modelo, dado a que no hicimos las cosas como los chilenos. Los chilenos fue cortar todo de tajo. Es decir, ustedes son del tradicional, ahí se quedan en el tradicional y se acaban sus plazas con el tradicional. Aquí yo quiero gente nueva. Y así lo hacen. Desde la policía Carabinieri, que es una de las mejores policías de América Latina, así reconocida, los chilenos, pero fueron todo el personal nuevo. Yo creo que no podemos irnos al extremo, ni al extremo de decir que todos los del sistema tradicional no servían en el nuevo modelo, ni al extremo de decir que todos tendrían que ser nuevos, porque hay gente valiosa del sistema tradicional que sí nos demostró que sí eran excelentes servidores públicos en el modelo acusatorio. Yo todavía en una reunión con un juez mercantil me decía que ellos tenían retraso porque necesitaban un relator, nos pedían un relator, un juez mercantil. ¿Y por qué, señor juez? Pues es que son muchos acuerdos y resoluciones las que tenemos que dictar. Sí, pues las tiene que dictar usted. ¿Cómo cumple con el principio de inmediación que le señala el Código de Comercio? Perdón, el principio de inmediación tiene dos aspectos de acuerdo al criterio de la Corte, de acuerdo a aspectos doctrinales. Es que no debe de haber un intermediario, no debe dejar su labor del desahogo de la prueba. Primer paso, usted la desahoga. Y segundo paso, usted la valora. Y no excede en nadie el tema de valoración, ni el tema de desahogo, ni el tema de valoración. Cumpliendo con esos aspectos, se cumple con los subprincipios de la inmediación como principio rector del proceso oral. Pero además falta uno más que dice la Corte, es que se resuelva en el menor tiempo posible.
que no transcurra mucho tiempo en el que se desahogó la prueba y que la valore, porque después se pierden en el tiempo detalles valiosos de la valoración de la prueba. Y en ese sentido, usted la desahoga, usted en el mayor tiempo posible la valora. Esa es la inmediación. Y usted me pide un relator para hacerle los proyectos de acuerdo, si no son audiencias de lectura, señor juez. Son audiencias orales donde usted se avienta su proyecto en ese momento. Demuestre la capacidad de ser juez oral. Es que eso no es posible en su cabecita, señor, porque en materia penal así lo hicimos. Y sí, muchos empezaron dando tumbos, pero hoy veo cómo han crecido los jueces y juezas, de que ya no entran ni siquiera con las pautitas y de lectura, pero sí, lamentablemente encuentro que todavía muchos agentes del Ministerio Público, si no llevan su pauta, no pueden desahogar su audiencia. Y muchos abogados que si no llevan sus argumentos escritos, tampoco pueden llevar su audiencia. Hace falta destrezas y habilidades de muchos de los operadores, ¿eh? Sí lo he advertido en el defensor público, pero claro, el defensor público desahogó 10 o 15 audiencias al día, pues no tuvo tiempo de hacer sus argumentos escritos y entonces se los avienta así como debiera de ser, eficaz y eficientes. Pero bueno, ¿por qué me metí a esto? Porque en materia laboral nos dan 3 años de vacatio legis y necesitábamos lo mismo que en materia penal, crear toda una infraestructura de salas orales y crear toda una nómina distinta de personal y de operadores del sistema tradicional laboral, bajo otras políticas y otras lógicas pero muy distintas. Nuevos operadores. Sí, ahora un tribunal debe estar conformado por un juez, 2 secretarios, 2 notificadores y 5 auxiliares, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo tiene que ser en una convocatoria pública abierta para todas las plazas, cumpliendo la paridad de género, la mitad hombres, la mitad mujeres. Yo incluyo algo más, personas con discapacidades o capacidades diferentes, para poder cumplir realmente con la igualdad sustantiva. Y bueno, en ese sentido, creo que los 3 años nos quedaron cortos, pero además también los recursos. Yo les pongo un ejemplo, y esto me consta en Ciudad Guzmán, que fue la primera sala que arranca el 1 de octubre del 2014, que ustedes recordarán que fue uno de los primeros 4 jueces que arrancamos el modelo acusatorio en el estado de Jalisco. Y esa sala, preguntando el costo, son 2 salas, ese centro de justicia penal oral costó 60 millones. La construcción nada más de esa sede. Bien, ya llegando yo como presidente al Poder Judicial y trabajando ya en el proyecto de instaurar la reforma laboral, encuentro que la Federación da un subsidio al Estado de Jalisco de 50 millones. ¿50 millones? Eso dieron más para una sola sede en Jalisco, en la justicia penal, Ciudad Guzmán, 2 salas. Resulta que el Estado de Jalisco requiere 30 tribunales para poder cumplir con las expectativas internacionales y generar eficacia y eficiencia en la justicia. Porque si empezamos mal, con poco personal, lo que va a suceder es que el mismo error que tenemos en materia mercantil y penal, ya están saturados de trabajo. Vayan a solicitar una audiencia y se la señalan a 4, 5, 6 meses. O en el Centro de Justicia de la Mujer, que están señalando fechas de imputación hasta enero. Imagínense. Pero ven ustedes la agenda del juzgador y está full la audiencia. Entonces, yo digo, para no estar en materia laboral con esa temática y poder cumplir con el proyecto, la exégesis de la reforma constitucional en materia laboral y establecida en esos instrumentos internacionales, insisto, el Acuerdo 98 de la OIT y el capítulo 23 del TEMEX, pues entonces debemos tener los tribunales que se requieren, no lo mínimo indispensable. Y entonces el proyecto es que en zona metropolitana o regiones, porque el Estado se divide en regiones para la justicia laboral, es decir, para la justicia civil en partidos judiciales, en justicia penal en distritos judiciales y en materia laboral en regiones laborales, para poder tener una diferencia de la competencia territorial del Estado. Y entonces, en las regiones laborales,
va a ser en Ciudad Guzmán, comienzo Puerto Vallarta, que se requieren 2 salas por el número de demandas, el número de juicios que se tienen al año. Ciudad Guzmán, una sala, Abutlán, una sala, Ocotlán, otra sala, y Lagos de Moreno, otra sala. Y con eso son todas las regiones al interior del estado, y la región 1, que ya saben, es en Avenida Tezistán, donde están construyendo 24 salas, y el proyecto es que una semana antes, es decir, en septiembre, la última semana de septiembre, esté totalmente construido el Centro de Justicia Laboral con 24 salas y 35 oficinas de conciliación. Aquí la duda es si lo van a poder terminar o no. Todavía el día de hoy afirman que sí van a estar puntuales el Centro de Justicia. Yo les digo, con que a mí me tengan 2 salas, yo arranco. No ocupo las 24 salas totalmente construidas, porque además no me dieron el dinero para los 30 tribunales que se requieren. Me dieron el mínimo indispensable para 9 juzgados o 9 tribunales laborales. Entonces arrancaríamos primero, el proyecto era el 1 de mayo de este año, que se acababa el vacatio legis de 3 años, insuficiente a mi juicio presupuestalmente y por el tiempo para la conformación de la infraestructura y la capacitación, porque para eso tampoco hubo dinero. Nosotros estamos dando diplomados, cursos, talleres y ciclos de conferencia gratuitos. Algunos de ustedes han estado conectados, todos han sido a través de videoconferencias y con jueces y magistrados de América Latina que nos han ayudado dándonos conferencias gratuitas, gente con experiencia, incluso juzgadores y juzgadoras ya del Estado mexicano que en algunos estados ya han trabajado bajo esa ruta. Así, en ese contexto, sí, los 3 años insuficientes pues fenecieron el 3 de mayo de este año, y entonces se da una prórroga a partir de un decreto para recorrerlo hasta el 3 de octubre. Esta prórroga se decretó preponderantemente por un tema económico, es decir, que los estados, la mayoría de estados, no habían iniciado con la justicia laboral y no habían podido bajar el subsidio federal para ejercerlo en justicia laboral. Al estado de Jalisco lo retrasó que no se pudo generar el subsidio, igual que muchos otros estados. Entonces, cuando yo llego a la administración, pues me pongo las pilas para generar el descargar esos recursos, y el estado de Jalisco, de todos los retrasados, que éramos 20 estados, el estado de Jalisco fue el primero en cumplir con todos los requisitos para que ya nos otorgaran el subsidio. El subsidio ya está en las bolsas, en las arcas del Consejo de la Judicatura, para construir. Se nos dieron 48 millones de la federación. Esos 48 millones son para construir las sedes regionales, tanto la sala como su equipamiento. ¿Dónde las vamos a construir? Todas las vamos a construir de manera adjunta a las salas de juicios orales. ¿Por qué ahí? Porque cuando se construyeron casi todas, excepto Ocotlán, todas les construyeron o dejaron todas las bases para crear una sala más, pensando en el futuro que se iban a ocupar más salas. Y sí las ocupamos, pero para la justicia penal. Pero como no ha habido más recursos para la justicia penal, pues yo me aprovecho de esos espacios, tomando en cuenta que el Poder Judicial no tiene patrimonio propio, no tiene más que el presupuesto anual, es todo. Todavía hasta ayer este edificio no era del Poder Judicial, era del gobierno del Estado. Ayer firmé y estampé mis huellas en la protocolización de las escrituras, donde el gobierno del Estado ya hace la donación de este edificio al Supremo Tribunal de Justicia. Gracias. Pues no teníamos entonces bienes para construir. Así, de esa manera, lo único que tenemos en comodato pues son los espacios donde se encuentran los juzgados o las salas orales o los distritos judiciales, de manera tal que ahí fue entonces la mejor opción para construir una sala con competencia laboral, pero además oficinas para todo el tema administrativo, pero ahí mismo se va a encontrar
entonces el centro de conciliación. En Vallarta, solamente las salas laborales y el centro de conciliación va a estar donde se encuentra actualmente toda el área laboral, que es en la Plaza Marina. Plaza Marina, ahí mismo van a quedar los centros de conciliación. Ciudad Guzmán queda todo junto, centro de conciliación y sala de justicia laboral. Ocotlán queda junto, sala laboral y centro de conciliación. Ahí, como no tenían proyectado una nueva sala, ahí se construye adjunto, nos quitamos un pedacito de estacionamiento y de jardines y ahí construimos entonces las salas, la sala laboral y el centro de conciliación. En en Nautlán quedan juntos y en Lagos de Moreno quedan separados. Pero fíjense, después de que yo ya determiné como mejor opción, o más bien como única opción, que fuera dentro de los centros de justicia penal, era la única, no hay más. Nos dimos cuenta que en Lagos de Moreno no hay medio de transporte para llegar ahí, y entonces la justicia laboral tiene un toque de que muchos empleados que van y demandan o ven la necesidad de ejercitar una acción individual, entonces no tienen medio de transporte a donde se encuentra la sala de justicia penal. Pero ese tema, junto con el de Tezistán, se resolvió en una sesión de trabajo con el gobernador, los secretarios de Estado, entre ellos el de Secretaría de Movilidad, de Infraestructura y Obra Pública, para hacer los caminos asequibles de ingreso, tanto en Tezistán como en Lagos de Moreno, y poner, al menos aquí en zona metropolitana, va a haber un medio de transporte que se conecta al mi macro periférico, que será gratuito, no sé, no tiene un costo adicional, y se conectan al centro de justicia laboral. Y en Lagos de Moreno ya se buscó la ruta de que exista una ruta de transporte público para ingresar al centro de justicia laboral, y con esto se resuelven las cosas. En el camino hemos visto, pues, se proyecta, se planea, pero tenemos que hacer proyecciones integrales, que yo había dejado de analizar esa proyección integral. Ustedes litigan civil, mercantil o familiar. Al día de hoy han visto cómo se dio una solución integral para el ingreso a ciudad laboral, al centro de justicia, tanto federal como a ciudad judicial local. Tenían proyectado un solo carril. Cuando le digo al gobernador, oiga, tenemos una problemática, un solo carril no nos sirve. Entonces instruyó al secretario David Zamora a que me escuchara. Yo hablo con varios jueces, les digo, vengan, necesito convencer al secretario que necesitamos cuanto menos 2 carriles. Y vimos las opciones, sí había la posibilidad, ellos tenían contemplado un camellón más amplio, entonces el camellón se redujo para dejar 2 carriles, y yo le dije, oiga, pero también, si con 2 carriles va a generar problema, porque el Poder Judicial Federal van a ingresar y entonces me va a generar la fila, ocupamos un carril de menos para ellos. Me dice, es que no se puede porque está toda esta hilera de árboles. ¿Cuáles árboles? ¿Se han fijado? ¿Cuáles árboles? Se quitaron varios árboles viejos del camino, pero se pusieron el triple de árboles. Decía, ya está el triple de árboles para tener 3 carriles, y entonces un carril exclusivo para el Poder Judicial Federal y los 2 para el Poder Judicial del Estado, pero también para el transporte público. Y creo que el día de hoy se resolvió el tema, ¿no? Cómo yendo al lugar in situ para ver la problemática, y eso he hecho yo en la justicia laboral. Entonces, tenemos como vacatio legis, y la prórroga fenecerá a partir del 3 de octubre. El compromiso es que el 3 de octubre, una semana antes, ya esté construida la ciudad judicial laboral. Ya les digo, si a mí me tienen construidas 2 salas, con eso basta, porque yo voy a tener 4 jueces laborales el 1 de octubre, pero el 3 de octubre, 4 jueces, 3 de competencia individual y 1 de competencia colectiva. Y al interior del estado, en todas las regiones, un solo juez de competencia individual. Por el momento comenzamos que la competencia colectiva toda va a estar de momento en la primera región. El proyecto es que a 6 meses se abran
otros 9 juzgados, otros 6 meses y el resto para cumplir con los 30 juzgados o los 30 tribunales laborales que se pidieron como proyecto a partir de un diagnóstico, no por ocurrencias, por el número de demandas y el tiempo que se tardaba en resolver. Y si queremos eficientar, entonces teníamos que reducir el número de demandas a cada uno de los juzgadores, pero también hacer que el centro de conciliación funcione, es decir, que el 60-70% de asuntos se resuelvan a través de esta vía. Pero hay un proceso ahí transicional de adaptación que ustedes lo recordarán si han litigado en materia penal. Empezamos el modelo acusatorio y los ministerios públicos y los abogados en todo se querían ir al juicio oral. Yo digo que unos porque querían la experiencia de desahogar un juicio, ir a agarrar a colmillito para un juicio oral, aunque fueran asuntos de daños en las cosas, robitos, violencias familiares, golpes simples, se querían ir. Yo supongo que al principio era pues, agarrar la experiencia para cuando llegara un asunto interesante, un secuestro, un feminicidio, un homicidio, un robo con agravantes, pues ya tener experiencia de cómo desahogar un juicio, ¿no? Pero también la falta de cambio de chip, de que el mecanismo idóneo para resolver el conflicto es la forma autocompositiva. Yo les digo, el modelo acusatorio, su cimiento es que va de la mano del mecanismo alternativo. Y si al principio no pensamos así y se empezó a saturar, al día de hoy tenemos lamentablemente retrasos en el desahogo de audiencias. Ya no podemos cumplir los términos por el número de procedimientos. Y hasta que llegó eso es cuando la gente se empezó a ver de alguna manera presionada para buscar el mecanismo alternativo, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y el mecanismo de aceleración, el procedimiento abreviado. Y entonces, del 2014 a la fecha, tenemos que todos esos años transcurrieron para que los operadores entendieran que la forma correcta de resolver el conflicto, pues es la forma alternativa o el mecanismo de aceleración. Incluso al día de hoy, fíjense, va a haber un juicio con 54 testigos y con 20 documentos. Estoy convencido que los operadores de ese juicio no han entendido el modelo. Porque ¿para qué llevo 54 testigos cuando existen los acuerdos probatorios? Pero el abogado todavía le tiene miedo al acuerdo probatorio. ¿Para qué voy a ofrecer un acta de nacimiento, un acta de registro civil de matrimonio o de defunción? Si estos estamos de acuerdo con su contenido, ¿qué se tiene por probado? Y listo. Llegamos a un acuerdo probatorio. No se analizó suficientemente la conducencia en esta audiencia intermedia para no tener juicios tan largos. Pero cuando veo que en un juicio se aceptaron 54 testigos, ¿para probar qué? ¿Un testigo para probar cada hecho o qué? ¿O 2 testigos, 3 testigos, 4 testigos para un solo hecho? Por Dios, eso en el sistema tradicional es entendible, pero el modelo donde tenemos que analizar ese embudo que es la etapa intermedia o preparatoria de preparación de juicio, donde hay que analizar conducencia, pertinencia, utilidad y licitud, figuras que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo como etapas para llegar al juicio, analizar si la prueba es conducente, si hay idoneidad en la prueba, si es pertinente, es decir, tiene que ver con el tema probandum, con la relación con los hechos, que es útil y que es lícita en sus dos vertientes, desde el respeto de derechos fundamentales y el cumplimiento de reglas procesales, conducencia, pertinencia, utilidad, licitud, como tamizaje para admitir las pruebas. Y si no hago un análisis correcto de esto, tengo esos juicios de 54 testigos, donde las partes no supieron. Bueno, pues insisto, tenemos un caso cuasi exitoso, que es el Estado de México, pero en los otros no encontramos el mismo resultado de la conciliación. Todos se quieren ir a juicio, o incluso se han detectado como malas prácticas que ahora tenemos que agotar sí o sí la conciliación en materia laboral como un presupuesto previo al juicio. Y si no me justifican que fueron a la conciliación cuando menos las 2 audiencias, no se les va a admitir la demanda. Pero entonces hay excepciones. Los acosos laborales es una excepción. Si hay un acoso laboral, entonces hay excepción y no me vinculan a la conciliación. Resulta que las nuevas demandas, casi todas, alegan que hay acoso.
¿Para qué? Para quitarse del camino la audiencia conciliatoria. Somos mexicanos y vamos buscando atajos y caminos para aventajar, adelantar y caminar y no nos adaptamos al nuevo sistema. Sí, pues sucedió en materia penal, yo creo que vamos a tener la misma experiencia en materia laboral, ojalá y no, pero también la ruta de encontrar los mejores perfiles para que se cumpla con esa expectativa en tema de justicia laboral que es ambiciosa. Porque si ustedes se fijan, si analizaron la reforma, el tema de los principios, el tema de las etapas, pero también el tema del expediente digital que está regulado, el tema del buzón electrónico que está regulado. Yo, al principio de que yo entré a la presidencia, lo llamé oficialía de partes digital. Y entonces teníamos ya el trabajo, el proyecto, para denominarlo así, pero cuando veo la ley federal del trabajo, digo, no hay necesidad de ponerle un nombre distinto en materia penal, en materia mercantil o de justicia cotidiana y otra en materia laboral. Por lo tanto, decidí que el nombre correcto fuera buzón electrónico para todas las materias. Y bueno, el buzón electrónico ya lo tenemos, Supremo Tribunal de Justicia ya está funcionando en todas las oficinas, en todas las oficialidades de parte del tribunal, de las salas, de presidencia, de secretaría, de las direcciones, de las jefaturas. Se puede recibir escritos electrónicos, pero al día de hoy se han recibido solamente 50 y solamente están inscritos 700 abogados de un universo de 6,000. ¿Qué les pasa? Ahí hay una oficialidad, hay un área, un módulo permanente de vinculación al tema para que vayan haciendo su trámite. Ya lo tenemos como un plan piloto en el Consejo de la Judicatura, ya está publicado, ya salió la publicidad de qué juzgados están recibiendo ya con buzón electrónico escritos. Allá vamos con un paso más lento, no es de ida y vuelta. Aquí en el Consejo, digo, en el tribunal ustedes presentan un escrito, se les acuerda y bajo la misma ruta se les notifica. En el Consejo solamente decidieron que fuera recepción, el acuerdo tienen que ir. Pero está bien, como plan piloto, con eso arrancamos. Con eso arrancamos, yo aspiro a mucho más. Espero que en 2 meses, ya que estemos vinculados todos los jueces, no a proceso, vinculados todos los jueces y secretarios y notificadores a la FIREL y al sistema de firma electrónica del Consejo y del Tribunal, que ahora estamos en un proceso para que sea la misma clave, la misma contraseña y la misma clave y contraseña. La FIREL va a ser la misma o la e-firma, nada más necesito vincular que sean las mismas contraseñas en el Consejo que en el Tribunal. Estamos buscando esa ruta, unos me dicen que no, otros me dicen que sí, yo ya tengo el no, pero yo creo en el cómo sí. Y en ese estamos trabajando, que sea la misma clave y contraseña para las dos instituciones. En eso estamos trabajando, ya los informáticos nos resolverán el problema. Bueno, y en ese sentido, yo espero, mi proyecto es que el 3 de octubre que arranquemos con la justicia laboral sí o sí. Y yo les digo que sí o sí porque yo ya tengo el dinero, al menos de 6 meses, para pagar rubro 1000, sueldos y salarios de todo el personal integrante de los tribunales laborales. Pero arrancar con el expediente digital. Que no tengamos expediente, salvo la demanda inicial. Y que acompañen sus fundatorios y sus probatorios. Es lo único que vamos a recibir y que vamos a tener de manera física. En lo que también nos lo quitamos, porque también se puede presentar de manera digital, el software que ya tenemos también se puede hacer, solo que hay temas de verificación. Por ejemplo, si acompañan como fundatorios o probatorios documentos originales, certificados o en copia, y entonces esos tendrán que estar en el resguardo del tribunal. O sea, sí te lo admito electrónicamente, pero te doy un plazo para que vayas y los presentes físicamente. Entonces, yo decía, la ruta lo más fácil es que la demanda se presente de manera física y de ahí al resto todo que sea digital. Presento un escrito digital, acuerdo, se los notifico digital, su escrito digital y allí se va generando el expediente. Ahí se va generando el expediente. Yo creo que la materia laboral es una buena oportunidad para no cometer los errores que se cometieron en materia mercantil y en materia penal. Hay que aprender del pasado. Si no aprendemos de los errores del pasado, corremos el riesgo de caer de nuevo en el mismo error. De manera muy rápida, sintética
y a pasos así muy agigantados, pues ese es el status quo de la justicia laboral en Jalisco. Si hay alguna pregunta, duda y se las puedo contestar, con mucho gusto. ¿Alguna duda, pregunta? Levante la mano. Abogado. Sí, claro. Claro. Querido abogado, yo creo que son telarañas que tenemos en la cabeza. Hay quienes le llaman estado de confort, estado de comodidad, que nos incomoda, que nos saquen del área donde yo me siento cómodo, me siento seguro. Si me cambian las cosas, no me gustan. Algún magistrado me decía, es que yo soy a la antigüita, yo necesito el papel, que me lo impriman, mis marcatextos, mi lápiz para rayar y ponerle a un lado. Es que lo puede hacer, pues, agarra un lápiz electrónico y escribirle, puede hacerlo. Es que me gusta subrayar, también puede hacerlo, al color que usted quiera, resaltarlo, hacerlo grande, ponerle notas al margen, al calce, glosarios, como usted quiera. No, yo a la antigüita. Y esa antigüita nos llevó, lamentablemente, varios años exigiendo a los jueces que transcribieran las audiencias, las versiones estenográficas. Y nosotros, bajo una ruta tradicional, otra mañosería, en un CD, se graba la audiencia, se le pone una calcamonía y una certificación de concuerda con la original. Informáticamente y normativamente eso es incorrecto. Es incorrecto. Se certifican documentos físicos, se autentican documentos digitales. Y la autenticación, de acuerdo al artículo 71 del Código Nacional, que también se regula en materia comercial, se hace a partir del mismo sistema. El sistema le genera el hash, es decir, la codificación alfanumérica o llamada versión criptográfica, que no es más que números, que es lo que hace constar con qué clave quedó guardada el video, el audio-video. ¿Sí? Y entonces ese hash aparece grabado en el CD y eso es lo que no debe de estar alterado, cambiado, y eso es lo que me justifica entonces que esta información es auténtica. Si un secretario o un juez quiere certificar un documento, entonces tienen que mostrarme a la par los dos videos para yo certificar que concuerde uno con el otro, ¿no? Si no, ¿cómo certifico? Tiene que correr toda una audiencia y a la par la otra para verificar que coinciden. Pero entonces, como nosotros los jueces tenemos facultades de certificar de acuerdo a la ley orgánica, tendríamos que hacer eso para certificar. Pero eso es perder tiempo. Si es una audiencia de 2, 3, 4, 8 horas, 10 horas, hemos tenido juicios de 30 horas, pues tengo que estar viendo a la par lo del documento, el documento criptográfico que tengo en el software, en el servidor, y el del CD para verificar que coincide. De manera tal que la forma idónea es la autenticación. Y así lo señala el artículo 71 en la parte infin. Se autentica de acuerdo al mismo sistema. Bien. ¿Y para qué autenticar? Como lo hacen en Durango, no sé si alguien de ustedes ha litigado en Durango, resulta que si ustedes desahogaron una audiencia y quieren copia de la audiencia, no necesitan ir. Hacen su solicitud y se les da el link con el que ustedes pueden descargar su audiencia. Chulada. En la apelación, mandar un oficio, las constancias mínimas que debiera de contener ese recurso, la apelación, los agravios, las vistas, las notificaciones, eso es lo que te mando y te lo puedo mandar digital y mandarte el link para que descargues la audiencia, para que ni siquiera gastemos el CD. ¿Cómo podemos avanzar muchísimo en estas cosas?
¿Cuántas veces, por ejemplo, les regresan un oficio en una apelación que viene el notificador, está para entregar y el oficio está mal, le faltó a registrar este documento, dijo que el documento, pero no dijo si copia simple? De hecho, ya aprobamos, estamos en breve de mandar una oficialía de partes del Supremo Tribunal en Ciudad Judicial para recibir allá las apelaciones y que no estén los notificadores a vueltas y vueltas para entregar una apelación. Que ya nada más bajen de su juzgado, les reciban la apelación y se la traigan. Pero esos temas no debieran de existir cuando tenemos una solución digital, electrónica, regulada por la norma. Sí, en materia mercantil oral y en materia penal no debimos de tener expediente físico. Y lo tenemos, sin embargo lo tenemos, porque nos trajimos esos vicios y esas mañas del sistema tradicional. Y vuelvo a insistir, nuestro problema es mental, la voluntad que tenemos de cambiar o no, de ver con buenos ojos, el modificar nuestras formas. Les hago una pregunta, ¿quién de aquí trabaja o maneja en tu teléfono banca móvil? Levante la mano, banca móvil. Ok, los otros… Señores, ya no tienen que ir a pagar a Telcel, no tienen que ir a pagar al predial, los impuestos, las contribuciones, todo lo hacen desde su banca móvil. Puedo comprar lo que quiera desde banca móvil, hasta un vehículo puedo comprar con banca móvil, sin necesidad de ir a hacer filas. ¿Pero qué? Estamos en un proceso de transición de entender que es válido poder realizar o ver a la tecnología como una herramienta útil porque nos ha resuelto la vida. Nos las ha resuelto porque antes nos íbamos de vacaciones, íbamos a tener unos 15 años, un bautizo, y entonces contratar al fotógrafo, contratar al quien grabara el video, y todo lo ahora con su aparato. Tiene el video, tiene las fotografías y hasta el mismo equipo le genera los videos que quiera, los edita, le pone lo que usted quiera. ¿Cómo si nos ha resuelto la vida la tecnología? ¿Y por qué no verla que en el tema jurisdiccional nos da agilidad, nos da certeza y dicho sea de paso nos quita el contacto entre el litigante y el servidor público y a lo mejor en poquito se acaba ese contacto y esa corrupción mínima que pueda haber, por ejemplo, en los turnos. Si no hace el turno, pues no está el oficio y si no da el impulso procesal, pues menos. Abogado. En algunas cuestiones, tanto fiscalías estatales y en procesos en general, creo que la mayoría de los abogados celebramos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores está muy presente en nuestros procesos y en fiscalías y para llevarlo al acusatorio en materia penal. A mí me llama mucho la atención a manera hasta de queja, o sea, porque la Comisión Nacional Bancaria de Valores, según Fiscalía y algunos juzgadores, es que la Comisión Nacional Bancaria hasta 7, 8 meses y hay que esperar, abogado. O sea, ya de ahí me dan ganas de inmediato casi irme al amparo. O sea, ¿cómo 7 meses voy a esperar que la Comisión Nacional le conteste a Fiscalía o que llegue a mi juzgado? Sería… Cuando a través de Ciara se puede hacer en cuestión de minutos. Nosotros aprobamos ya el Ciara en el Consejo. Hay todavía dudas y reticencias al tema del Ciara. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que le tenemos que dar. Y está aprobado, solo que todavía los jueces no se animan. Pero hay jueces valientes que son los que van abriendo el camino y que se van animando. Por ejemplo, el primer juicio oral, todo completito, sin necesidad de que las partes fueran a audiencia. Durante pandemia se animaron 2 juzgadoras con un voto en contra de un juez, no doy el nombre del juez en contra, pero sí los 2 votos que mayoritearon para poder sacar el juicio, todo el juicio en línea, todo el juicio. Nadie se presentó al tribunal. Fue la jueza, la Adriana Cholula Villa, que está actualmente en Puerto Vallarta, y la actual magistrada Marta Padilla Enríquez. Se animaron y llevaron todo un juicio completito, todo en línea, todo a través de la videoconferencia. Y ahí vienen, después se animó Vladimir, el juez Vladimir que está en el CJM, el juez Iván, Juan Antonio Rubio, y ahí empezaron, poco a poquito vamos comenzando. En materia mercantil, el Ciara ya lo utiliza Pepe Quintero y lo utiliza Jorge Rodríguez. Necesitamos que ahora los otros jueces se los tramitemos bajo esta ruta para que ellos vayan y pregunten cómo. Mira,
es otro tema en el que Fiscalía debería de hacerlo, también debería de hacerlo bajo esa ruta. Y hay que buscar las formas. Yo, mira, no puedo con mi institución, se me complica con mi institución, tengo detractores de esto. Meterme a otra, imposible, amigo. Pero muchas gracias. Agradecemos al doctor Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y le haré entrega del muy merecido reconocimiento y agradecimiento también extensivo al maestro José Luis Trillo Ramírez, quien es secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco. Bueno, pues muy agradecido, señor presidente, doctor Daniel Espinosa Licón. Pero lo más importante es que, por ser el Día del Abogado y agradecido por su gentileza en llevar esta tan importante cátedra en la reforma judicial laboral, para nosotros muy nutridos en cuanto a que el sistema siga avanzando, pero lo más importante es que estos son los presidentes que queremos en el Supremo Tribunal. Que sea de voluntad y para fortalecer a esta institución, este Palacio de Justicia. Este es el obelisco que significa la rectitud y sobre todo la paz y la justicia social, que le hago entrega a nombre de todos y cada uno de los abogados de Jalisco, abogadas. Muchas felicidades, señor presidente. De igual manera, y reiterando el agradecimiento al maestro Pedro Bernardo Carvajal, pues hacer el recordatorio de las obras de arte que estuvieron en exposición en los pasillos de este Palacio de Justicia del Estado de Jalisco, y de los cuales estuvieron a la venta precisamente a beneficencia de niños con cáncer. Y también hacemos por ello la mención e invitamos aquí al estrado al señor Tomás López, quien es el presidente y fundador de la Asociación Civil Mi Último Deseo. Muchas gracias. Pues casualmente la Fundación MUDAC, Mi Último Deseo AC, nació en 1993. El próximo año cumplimos 30 años trabajando con niños y jóvenes con cáncer, cumpliéndoles sus sueños. Y quiero decirles que en estos 30 años, afortunadamente, pues muchos de estos niños que estaban diagnosticados o señalados por muchos amigos médicos que decían, Tomás, yo como médico me baso en los resultados, y veo que después de su fiesta de 15 años, después de su viaje a Cancún, después de que te los llevas a Disney, regresan y empiezan a responder al tratamiento de una forma que pues no hay explicación científica, ¿no? Más sin embargo, pues tengo la fortuna de que muchos de estos niños que estuvieron señalados por su diagnóstico, que tenían muy pocas posibilidades, pues ahorita ya son hombres y mujeres casados con hijos, profesionistas, y pues todo esto gracias a la caridad, a la bondad, a los benefactores que día con día se van sumando, y que en lo personal siempre me ha gustado que se involucren, independientemente de la cuestión laboral, sino de manera personal, como un ejemplo en donde invitan a sus hijos que se vayan involucrando. Pues yo creo que son los valores que podemos dejarles a nuestras nuevas generaciones, que a través de la tecnología y camino tan arduo en donde se están perdiendo muchos valores, es una de las formas o maneras en donde podemos incrementar y darles este incentivo a las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos muchos proyectos con jóvenes que ya superaron el cáncer, pero ahí están en el abandono, y queremos trabajar con ellos para incentivarlos, para volverlos a activar ante la sociedad,
y es donde estamos invitando precisamente a jóvenes de empresarios que se suben a este proyecto para que estos jóvenes empresarios apadrinen a uno de estos jóvenes que superaron el cáncer y que juntos los lleven a ser productivos y a que se instalen nuevamente en la sociedad. Y yo creo que en mi experiencia personal, todos estos niños y jóvenes que ya son ahorita adultos tienen una experiencia de vida que nos pueden compartir también, y dentro del conocimiento de los hijos empresarios, pues pueden lograr una mejor sociedad. Entonces yo les agradezco de manera por parte de la institución de Mi Último Deseo al presidente Daniel Espinosa, al maestro José Luis Tello, a la cátedra ministra en retiro, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, y pues sobre todo al maestro pintor, a Pedro Carvajal, que parte de sus obras la está donando aquí a la institución, pues como a todos los abogados y abogadas que hoy es su día, y a los diputados y jueces que de alguna forma se involucraron y participaron. Muchas gracias en nombre de la institución, en nombre de estas familias y de estos niños. Muchas gracias.